Bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es Luis Riofrío. Estamos aquí junto con mi amada esposa para compartirles en estos momentos una reflexión que está basada en la esperanza hacia nuestro Dios. Amén. Amén. Para ello vamos a leer Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31, dice la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Aquí nos dice la palabra a los que esperan a Jehová. Esta palabra esperan significa continuar viviendo o vivir de continuo con la firme esperanza en que Dios establecerá su reino cuando llegue el momento, y que Él enfrentará al mal. Por eso es que nosotros tenemos que esperar firmemente en Él. Si nosotros vivimos con esta actitud dentro de nuestro corazón, entonces desde nuestro interior tendremos esas nuevas fuerzas. Amén. Para emprender cada día con vigor todos los propósitos o todo lo que nos propongamos hacer con fuerza. ¿Por qué? Porque es el Señor, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo el que nos da esa fuerza para poder continuar adelante. Aquí nos dice lo que leíamos en Isaías. Dice que tendremos nuevas fuerzas. Es Dios quien nos da esas nuevas fuerzas. Que Él nos levantará. Él no nos dejará cansar. Él no nos dejará fatigar. Es decir, seremos de alguna manera, por decirlo así, nutridos. Aleluya. De parte del poder de Dios para nosotros poder continuar adelante. Pero la esperanza debe estar puesta en Él. A la luz de la palabra, de lo que leemos aquí, debemos estar firmes, confiando en el Señor, esperando que sus promesas se cumplen, que las promesas que tenemos aquí en su palabra se cumplen. Amén. Amén. También en Primera de Pedro 5:10, en Primera de Pedro 5:10 nos dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí la palabra empieza diciendo este versículo que hemos leído: mas el Dios de toda gracia. ¿Qué quiere decir esto, toda gracia? Es Jesucristo. Dios nos dio a Jesucristo. Amén. En otras palabras, Dios nos regaló a Jesucristo. Nos regaló a Jesucristo, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos salvos, para que por Él, por Cristo Jesús, llegáramos a la vida eterna. Por eso dice que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Jesucristo, la gracia de Dios regalada para el ser humano. Es un regalo porque nosotros no nos merecíamos, ni tampoco es la gracia de Dios para nosotros, no es un premio, tampoco, no lo es un regalo. Amén. Amén. Y continúa diciendo el versículo: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí quiero resaltar algo que dice: después que hayas padecido un poco de tiempo. Es decir, la palabra aquí no suprime esto, no dice no vas a padecer. Como que en otras palabras Dios nos está diciendo: mira, vas a sufrir, vas a padecer, vas a pasar por tiempos difíciles, por dificultades, pero yo estaré contigo. Amén. Yo estaré con ustedes. Amén. Entonces por eso es que debemos confiar en Él. Y continúa el versículo diciendo: Él mismo os perfeccione. Esta palabra perfeccione también se traduce como restaurar, como restaure. Él mismo lo restaura, es decir, Jesucristo me restaura a mí, te restaura a ti y nos restaura a todos. Amén. La persona divina de Jesucristo. Y Él es el que nos afirma para que nosotros podamos vivir confiados en Él. Y Él es el que nos da la fortaleza
y Él es el que nos establece. Esta palabra establece también se traduce como sostiene, que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. Por eso la palabra de Dios en otra cita bíblica dice, Él nos sustenta con la diestra de su poder. Amén. Amén. Entonces, nuestra esperanza firme en el Señor. Cuando nosotros sufrimos, parece que nuestro dolor nunca va a terminar, ¿verdad? Cuando vienen esos momentos difíciles a nuestra vida, pareciera que eso es eterno, que no va a llegar a su fin. Pero a la luz de la eternidad, las pruebas que podamos nosotros estar pasando son pocas, no son pasajeras, porque la eternidad es lo máximo que tenemos junto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, él anima a los hermanos a que permanezcan fieles al Señor. Él dice, permanezcan fieles al Señor en las pruebas, en los momentos difíciles. Porque cuando uno está pasando bien, tiene de todo, nada le falta, pues es más fácil permanecer fiel. Pero cuando viene el tiempo difícil, ahí es cuando nos cuesta más. Así que en esos tiempos tenemos que permanecer fieles nosotros, los que creemos en Dios, los hijos de Dios, tenemos que permanecer fieles. Y lo bueno que aquí nosotros los hijos de Dios, por Jesucristo, tenemos la vida eterna asegurada, lo acabamos de leer aquí, la vida eterna asegurada, y allí no habrá más sufrimiento. Nos dice en Apocalipsis 21, dice que no habrá más sufrimiento. Así que vale la pena, amados hermanos, mantener nuestra esperanza en nuestro Dios. Amén. Amén, amados hermanos. Y yo quiero compartirles también 2 citas bíblicas que nos sigue hablando el Señor, que tengamos esperanza en Él. En Romanos 5:5 dice la palabra del Señor, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos seguir esperando en el Señor, en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él ha derramado en cada uno de nosotros su amor. Ha derramado ese amor, para que sigamos esperando en Él. Pero debemos esperar y no debemos ser avergonzados, porque debemos tener esa esperanza en Él y confianza en Él. Porque Él es nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que nos sana, Él es el que nos restaura, Él es el que nos da esa fortaleza, Él es el que nos guía, Él es el que nos da ese consuelo. Debemos seguir esperando y no debemos avergonzarnos. Así está escrito en su palabra. Debemos esperar el tiempo de Dios. No debemos impacientarnos, debemos esperar en el tiempo de Él. También ahí en Romanos 15:13 nos dice la palabra de Dios, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es la fuente de la esperanza eterna y salvación. Dios nos llena de esa esperanza. Nos debemos gozar nosotros, que tenemos un Dios de esperanza, un Dios de fortaleza. Y dice, y eso nos debe abundar en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo, esa paz y ese gozo, confiando en Él, que de esta situación que estamos pasando vamos a salir. Vamos a salir victoriosos, vamos a salir más confiando en Él, guiados por Él. Debemos seguir esperando en Él en todo tiempo. Así es que, amados hermanos, les animamos, familia en Cristo Jesús, que sigamos confiando y esperando en nuestro Padre Celestial, que Él es poderoso para hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Así es que les animamos, tenemos un Dios de amor y Él no nos va a dejar avergonzados. Amén. 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 Así es, amada familia en Cristo Jesús. Sigamos con nuestra esperanza firme en el Señor. Y si usted Amén. Tal vez algún día, pues, le viene el bajón, como decimos, o quiere tirar la toalla por los momentos difíciles que está pasando, o que pareciera que en los momentos que usted está pasando, Dios no está con usted. Se siente solo. Se siente abandonado. Jesucristo también pasó por eso, pero Dios
no le deja abandonado. Dios siempre está con usted. Dios está en las pruebas. Dios está en todo tiempo con usted. Amén. Así que tenga esa plena confianza, la esperanza puesta en el Señor. Y recuerde que la palabra del Señor dice también que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que con esa confianza sigamos adelante, amada iglesia, confiando en el Señor, que no habrá tiempo difícil, no habrá problema, circunstancia que nos podrá separar del amor de Dios. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Sean ustedes muy bendecidos donde quiera que se encuentren y que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne vuestros corazones. Amén. Nos vemos, amada iglesia. Saludos para todos. Les amamos. Adiós, adiós.